y analizar y comparar las economías de México y Tailandia. Y para esto llevaremos a cabo un análisis de riesgo para poder determinar mediante la calificación y comparación de los diferentes indicadores macroeconómicos cuál es el mejor país para la inversión actualmente. Estos países son México y Tailandia. La calificación que vamos a usar está compuesta por, como se puede ver en la tabla, va desde la triple A hasta la letra D. Triple A tiene una calificación de 10, por lo cual sería muy estable. Y la calificación D, que sería la escala número 1, o sea, muy inestable. La ponderación se realizó de la siguiente manera. Mercado laboral 10%, competitividad 10%, situación política 20%, situación económica 30% y situación financiera 30%. Las calificaciones dependerán de estos 5 aspectos básicos, a los cuales les asignamos este porcentaje de acuerdo con la magnitud de relevancia del presente análisis. Esto con relación a la gran influencia dentro de la economía del país que vamos a analizar, capaz de variar el riesgo de una inversión. Y como pueden ver, tenemos también esta gráfica de pastel con todos los indicadores que vamos a utilizar, a los cuales también les dimos un porcentaje de acuerdo a la categoría en la que los vamos a presentar posteriormente. Primero comenzaremos con el mercado laboral, que deriva su gran importancia al momento de llevarse a cabo este análisis y su producción de inversión. Conocer el mercado laboral es fundamental, por lo que para su análisis toman los 3 indicadores, los cuales son concentración urbana, tasa de desempleo y población económicamente activa. Se le da una calificación de ponderación 8.1 en relación a 10 con el estimado y se califica como estable a Tailandia, debido a la relativa tasa baja de desocupación con la que cuenta este país. Aunque, sin embargo, hay que considerar que la población se sitúa principalmente en centros urbanos y la influencia que proporciona tanto al sector secundario como al terciario. Por otro lado, México obtiene una calificación de 7.1 en relación al 10%. Es fácil identificar que se encuentra peor provista que Tailandia. Esto se debe a las asignaciones. Tailandia tuvo una clasificación AA en nuestra escala, en población económicamente activa, y México una triple B. Y bueno, en este rubro podemos ver claramente que Tailandia es mejor para una inversión que México. La tasa de desempleo. Este es un indicador sumamente importante para poder evaluar el desempeño económico de un país, ya que la economía se puede ver afectada por este indicador, viéndose en la disminución de la producción real, disminución de la demanda y aumento en el déficit público. Será un indicador muy importante en este análisis. También vamos a ver la competitividad, el cual es un tema muy importante en este análisis, corresponde a los referente, a conocer el grado de capacidad con la que cuentan estas economías. Nosotros tomaremos estos 3 indicadores, los cuales son índice de competitividad internacional, índice de libertad económica y la balanza comercial, el porcentaje del PIB. Me gustaría conocer el grado general de preparación tecnológica, procesos organizativos con los que cuentan México y Tailandia. Y como podemos ver, ambos países muestran tanto capacidades de negociación con sus economías satélite como con sus economías más alejadas. Ambas economías poseen una capacidad exportadora lo suficientemente grande como para representar un gran peso en su PIB. Sin embargo, si podemos analizar la estructura productiva, podemos encontrar una mayor cantidad de productos manufacturados en Tailandia, debido a que es una de sus principales actividades económicas las que lleva a cabo Tailandia. Y debido a esto y a los datos que hemos presentado, esto deja en cierta desventaja a México respecto a la economía de Tailandia. Situación política. Tailandia, a pesar de las carencias demográficas, el país mantiene buenas relaciones con los países occidentales y las instituciones financieras intermediarias. En cambio, México valora
hace su lucha contra la corrupción y la desigualdad, con la profunda recesión económica que atraviesa la crisis COVID-19 y el estallido de esta pandemia y su deficiente gestión ha abocado a un país a su historia con la caída del Producto Interno Bruto del 2020. ¿Sigue? Siguiente. Siguiente diapositiva. Situación económica. Tailandia tiene una buena situación financiera porque permite emprender a las autoridades importantes del gasto fiscal como una política monetaria y sin afectar la inflación. El ingreso de la economía de Tailandia es por medio del proceso de industrialización, como el entorno del sector de exportación de bienes manufacturados. Principalmente exporta bienes electrónicos. Aquí, como podemos ver, las exportaciones de bienes y servicios tienen una ponderación de 10% con un ingreso de 450 millones de dólares. En cambio, México, hay un aumento de la deuda pública como porcentaje del PIB de un 54.7%, con una fuerte contradicción económica y por la depreciación del tipo de cambio. Siguiente. El gasto público en Tailandia. Tailandia, como se puede ver en las gráficas, parte de un nivel bajo de endeudamiento. El Fondo Monetario Internacional resalta que la deuda pública o el gasto público de Tailandia permanece por debajo del límite del 60% del PIB. En cambio, México hay una política de austeridad fiscal por la crisis del COVID. En el 2020, el déficit público cerró un 2.9% del Producto Interno Bruto, con un aumento del gasto de tan solo un 0.%. Siguiente. El riesgo financiero, como se puede mostrar en esta gráfica, se muestra la tasa de interés e inflación del 2000 al 2020 de México como en Tailandia. Se observa que en ambos países han tenido grandes altibajos. México a lo largo de los años ha tenido una inflación sumamente grande y Tailandia no pasa de los 6,000. En la tabla que se muestra que Tailandia tiene un mayor tipo de cambio y una mayor tasa de interés de 31.29 y de 4.41. Siguiente. Muy bien. Aquí en estas dos tablas podemos observar un concentrado general de los indicadores antes mencionados, junto con las calificaciones que nosotros le otorgamos. Y podemos ver que tanto México como Tailandia nos muestran datos similares. Sin embargo, Tailandia cuenta a nivel general una vista general con mejores calificaciones a comparación de México. El ranking, ya comparando los dos países de Tailandia y México, Tailandia tiene una mejor calificación triple B, que es relativamente estable de 7.03, y de México doble B, que es relativamente estable de 6.89. Y como se muestra en la tabla, estas fueron las calificaciones de Tailandia y de México. Siguiente. La recomendación para invertir en México como en Tailandia, en México por su posición geográfica, ya que es vecino de Estados Unidos y es privilegiada por las economías asiáticas del Pacífico y así tiene una mayor participación internacional, tiene un crecimiento económico, tiene la capacidad de producir manufacturas como productos de alta tecnología, tiene una economía abierta a través de su libre comercio y ya con eso garantiza el acceso a los mercados internacionales. En cambio, Tailandia, igual, su ubicación es muy estratégica, ya que es un punto de intersección con los países de la región. Cuenta con una gran cantidad de zonas industriales equipadas, como la industria médica, alimentaria, automotriz y textil. Y hay un gran creciente inversión para el desarrollo de la infraestructura. Siguiente. Podemos concluir que Tailandia tiene una calificación global triple B, que es relativamente estable, que es tiene mejor calificación de México,
porque resulta ser más favorable debido a su estructura económica. Se debe que es un país de renta y tamaño medio, con una estructura productiva diversificada, muy abierto al exterior y es muy favorable a la inversión extranjera. En cambio, México tiene una menor calificación porque se ha superado principalmente por las políticas que se han implementado en estos últimos años. No ha alentado la inversión, lo que provoca el retiro del capital y por lo tanto la tasa de desempleo va disminuyendo en otros indicadores que muestran resultados negativos. Por eso tiene una calificación de 7.14, menor que la de Tailandia de 7.58. Y eso sería todo. Ok, chicos. Bien. Siguiente equipo, por favor. ¿Contamex están presentes? No, ok. Entonces pasamos al siguiente equipo, que es PAE. Ya podemos empezar, profesora. Perfecto, listo, chicos, empezamos. Hola, compañeros. Somos el equipo PAI. En esta ocasión venimos a presentar el tercer avance sobre el análisis de riesgo país. Siguiente, compañero, por favor. El objetivo general de este análisis es mostrar algunos indicadores y de algún modo analizar y ver en qué país y en qué es mejor la inversión extranjera. En este contenido tomamos en cuenta la mano de obra, la industria de los servicios, la situación financiera, la exportación y consumo de familias, la situación política y una conclusión una vez ya revisados todos estos indicadores. Siguiente. Para la mano de obra tomamos en cuenta la competitividad a nivel mundial. Siguiente, por favor. La competitividad mundial, esta nos dice de que México y el Reino Unido, qué grado de competitividad tienen a nivel mundial. En el caso del Reino Unido vemos que es mayor debido a que es una economía estable y más dinámica y diversificada que México, porque en el caso de México tiene más peso el sector primario y un poco el sector secundario, y en cambio el Reino Unido pues se distribuye más en los tres sectores y esto le da dinamismo y pues más competitividad. También es importante tomar en cuenta el nivel de salarios, porque pues esto puede aumentar o disminuir los costes de producción. En este caso vemos que México tiene un salario muy menor, lo cual le hace un poco más atractivo para pues atraer inversión extranjera. En el caso del Reino Unido vemos que el salario va con tendencia a la alta, lo cual puede ser perjudicial porque pues muchas compañías extranjeras buscan pues mano de obra barata. Es importante igual tomar en cuenta el grado promedio de escolaridad, debido a que este nos dice la capacidad que tiene la sociedad para producir. En el caso de México, pues la gente apenas llega al primer año de preparatoria, lo cual hace que sea una mano de obra muy poco sofisticada y que haga productos de bajo valor agregado. En el caso del Reino Unido, pues es una mano de obra que tiene más capacidades y más conocimiento, lo cual hace ser más competitivo y a crear productos de alto valor agregado y más elaborados. Aquí le damos una calificación de 100 sobre 0, lo cual al 100 se acerca a la calificación más buena y al 0 la más baja. Para este caso, tenemos que el Reino Unido tiene una calificación 78 sobre 100, debido a que en los tres indicadores, pues aunque si bien tiene un salario alto, sin embargo, esta gente está muy capacitada para elaborar productos más sofisticados. En el caso de México, le damos una calificación baja, debido a que aunque si bien el salario es mínimo y esto es muy atractivo, pues en los otros dos indicadores no salimos con muy buena escolaridad ni competitividad, y eso pues de algún modo da desventaja al país. Siguiente, compañero. El siguiente tema será el de exportación y consumo de las familias, en el que buscamos enfocarnos en observar el dinamismo que hay entre el consumo interno y el consumo externo para saber en cuál enfocarnos.
Para este caso usamos el indicador de PIB por demanda agregada, en el que básicamente buscamos identificar el nivel el peso de las exportaciones. Hay que comentar que en el caso mexicano las exportaciones representan un 38.6% del PIB, mientras que el consumo de las familias es un 63.1%, mientras que en el Reino Unido es un 28.36% para la exportación y un 60.9% para lo que es el consumo de las familias. Por lo tanto, para nuestra consideración, el Reino Unido pues depende menos, ¿no?, de esta circunstancia. Para el siguiente indicador son principales bienes exportados. Básicamente aquí buscábamos una estabilidad dentro de esto, buscábamos que fueran constantes. Para esto podemos observar que en el Reino Unido destaca, no ha tenido realmente movimiento decreciente como tal. Sí lo ha tenido, pues que ha estado creciendo bastante en lo que es la exportación de oro en bruto y de automóviles, mientras que México lamentablemente su comportamiento pues no ha sido muy favorable, si bien se ha mantenido constante dentro de la industria automotriz, lo que son la exportación de crudo realmente pues ha tenido una debacle. Para el siguiente indicador usamos el tipo de cambio con el dólar. Esto básicamente buscamos que una calificación sería excelente si es que este tipo de cambio fuese 1 a 1. Principalmente esto debido a que una moneda devaluada realmente podremos dentro de lo que cabe cuando exporte, sus bienes serán mucho más económicos en el exterior, pero esto mismo hace que al consumir le cueste más trabajo, lo cual una moneda pues más con mayor valor pues tendrá pues el caso contrario, ¿no? En este caso México tiene una moneda bastante devaluada, muy lejana del 1 a 1. En cambio el Reino Unido, si bien está mucho más valuada que el dólar, realmente no es tanto, apenas es por encima del 0.70. Por lo tanto, la calificación que le dimos al Reino Unido en este aspecto fue de un 83/100, lo cual es bueno. Y para el de México, un 70/100, que es una calificación media. Para el siguiente es la industria y servicios. Básicamente, la actividad secundaria y la actividad terciaria son las que más ofrecen rendimientos, las que son mucho más rentables, a diferencia de la agricultura. Para esto observamos el PIB por actividad económica, en el que hay que destacar que el sector servicios británico es bastante más grande que los otros dos, en el cual es el 72.82% del PIB, mientras que la industria un 17.02% y la agricultura un 0.58%. En cambio, en el caso mexicano, podemos destacar que el sector servicios, si bien no está tan alejado de la industria, sigue siendo bastante grande, de un 60.4%, la industria un 29.8% y la agricultura un 3.8%. Lo siguiente será las tasas de crecimiento del periodo, serán los otros dos indicadores. Uno será el del valor agregado de la industria y el otro el valor agregado del sector servicios, donde podemos destacar que el Reino Unido ha tenido un crecimiento bastante bueno, que es de un 82.73, y México de un 57.88, nada despreciable. En cambio, en la cuestión de la industria, México sobresale más que el Reino Unido, con una tasa de crecimiento de un 31.62, mientras que el Reino Unido de un 24.12, lo cual nos hace considerar que una inversión en el sector servicios sería mucho más favorable en el Reino Unido y una inversión en la industria sería mucho más favorable en México. Por lo tanto, le dimos una calificación de un 79/100 al Reino Unido y de un 72/100 a México. Es importante analizar la situación política porque esta da estabilidad o inestabilidad económica, social, política a los países. Para este caso tomamos el índice de percepción de corrupción, en el cual nos damos cuenta que México es uno de los países con mayor índice de corrupción y el Reino Unido se encuentra en los países con menor. Esto puede ser muy perjudicial para México porque ahuyenta la inversión debido a que estos no verían pues confianza en el gobierno por ser tan corrupto y eso generar pues grandes cambios en la economía. Siguiente, compañero. También es importante tomar en cuenta el gasto de gobierno porque pues nos dice qué tan consumidor podría ser de los servicios o de los productos que se puedan elaborar aquí por la inversión extranjera y eso también podría generar un poco más de confianza a la hora de invertir. Además de que nos habla de que este gasto podría ayudar con programas sociales a la sociedad y de algún modo ofrecer algunas oportunidades para que la capacidad de compra o de consumo se haga un poco más alta. Aquí vemos que el Reino Unido pues llevaba una tendencia a la alta en su gasto de gobierno y México pues un gasto muy menor. Siguiente, compañero. Es importante igual analizar el ingreso del sector público porque este nos puede hablar de cómo el gobierno tiene cómo podría responder ante una crisis, si puede ser sustentable, que pueda responder ante sus obligaciones con posibles inversionistas. Aquí podemos ver que el Reino Unido va recibiendo cada vez ingresos por impuestos, va disminuyendo, y en el caso de México, aunque no crece, pero se mantiene estable.
y eso pues es un poco más, una respuesta más favorable para el caso de México. Siguiente. En este indicador le damos una calificación al Reino Unido de 87 sobre 100 debido a que pues es un país muy estable económicamente y políticamente y eso genera muchísima confianza a los inversores. Siguiente. En el caso de México le damos una calificación reprobatoria. Como sabemos, desgraciadamente México enfrenta uno de los problemas más grandes y es la corrupción y esto pues de alguna manera ha sido clave para ahuyentar muchas inversiones porque no se ven con la confianza. Siguiente. El siguiente tema será el de situación financiera, donde buscamos identificar el riesgo de invertir en lo que es sector financiero. Para eso utilizamos la tasa de interés, ya por sí sola nos puede mostrar esto, ya que a más cantidad de tasa, mayor cantidad será el riesgo, pero también será mayor el beneficio. Y lo mismo pasa a la situación contraria. Por lo tanto, podemos decir que esto queda en decisión del inversionista si está dispuesto a sacrificar cierta cantidad de riesgo por el beneficio. Para nuestra consideración, a menor tasa será mucho mejor. El Reino Unido tiene una tasa de 0.75 actualmente y México de un 6.3 en cuestión de tasa de interés activa. Inversión extranjera, lo que buscábamos era básicamente que a mayor cantidad de inversión extranjera directa, en nuestra consideración era una mayor preferencia por los inversionistas extranjeros, por lo tanto a mayor sea mejor sería nuestra calificación. Lamentablemente el Reino Unido en este caso podemos ver que tiene una inversión extranjera directa bastante, pues una fluctuación bastante pues muy errática, lo cual no le jugó a favor en su calificación. En cambio México sí que es estable. El siguiente fue un indicador que construimos por medio de la formación bruta de capital. Al restar el ahorro nacional bruto, buscamos identificar el financiamiento externo necesario y con este observar que a mayor requiera, pues básicamente cuando se invierte en este país, este capital no será ocioso y por lo tanto nuestra calificación será mejor. En este tema, México tuvo una calificación de un 68.5 sobre 100 y en cambio el Reino Unido de un 78.25 sobre 100. Esto nos lleva a que en conclusiones el Reino Unido tiene una calificación de un 82 sobre 100, siendo una calificación buena, pero no excelente, y en el caso de México una calificación de un 66, que no es mala, pero es una calificación media. Con estos datos podemos concluir de que en México se podría invertir en el sector industrial manufacturero debido a la capacidad que tiene de respuesta de la gente que es en promedio joven y está media capacitada. Además de que debido a la población que es tan grande en el país y que es uno de los países con mayores ingresos de turistas, podría también invertirse en el sector servicios. Esto aumentándole que en la actualidad se llevan proyectos en el sur del país que tratan de un poco dinamizar la economía y cada vez más personas tendrán mayores ingresos y podrían garantizar el consumo en el país. Además, su posición estratégica pues, es muy conveniente. Para el caso del Reino Unido, es muy atractivo debido a que tiene una estabilidad política, económica, financiera muy buena. Esto lo hace más atractivo para invertir en sus finanzas o en el sector salud, ya que la gente también es mayormente joven. Y además, al ser uno de los países más visitados a nivel mundial, también se podría invertir un poco en servicios, porque tiene gran poder adquisitivo y también tendría garantizado el consumo. Y para empresas que requieren un poco trabajos más elaborados, sofisticados como la tecnología, pues también es un muy buen país porque tiene la gente un alto nivel de preparación y pues eso es muy, muy bueno para hacer este tipo de trabajos más sofisticados. Y pues eso es todo, compañeros y maestras. Bien, chicos, ojo con esa ortografía, está terrible. Perdón, profe. Vamos con el siguiente equipo, por favor. Virtual Contact, ¿sí están por ahí? Voy. Estoy Ok. descargando el archivo. Chicos, por eso les dije que tuvieran por ahí a la mano sus presentaciones. Bien, listo. Bien, equipo, empezamos. Buenos días, nosotros somos el equipo Virtual Contact y vamos a exponer este análisis riesgo país entre México e Indonesia.
nuestro objetivo es de determinar qué país va a ser una mejor opción de inversión, así como también recomendar qué tipo de inversión y en qué sector sería conveniente hacerlo tanto para México como para Indonesia. En el plan de exposición vamos a empezar hablando de la situación económica, después, no, política, perdón, luego la situación económica, la situación financiera, la población, la escala de calificaciones, calificaciones de otras calificadoras y conclusiones. En la situación política podemos observar dos presidentes que más que apoyar a las empresas privadas tratan de levantar a su país económicamente creando infraestructura y proyectos sociales. Por un lado tenemos a Joko Widodo. Este termina su mandato en el siguiente año, en 2023. Aumentó las ayudas sociales, se nacionalizaron bastantes empresas extranjeras, como el caso de Chevron, y realiza diversas obras de infraestructura. Una de ellas es el pasar la capital de Indonesia a una isla, lo que es muy arriesgado, ¿no? Porque la magnitud de la población es enorme y una falla podría afectar gravemente la economía. Por otro lado, nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador termina su mandato en el año 2024. También parece ser un socialdemócrata y ha impulsado muchos proyectos de infraestructura como lo es la refinería de Dos Bocas, el aeropuerto Felipe Ángeles, el corredor interoceánico. Esto promete generar miles de empleos para el país. Hablando en el índice de corrupción, de percepción de la corrupción, perdón, es bajo para ambos países, lo que significa que están más cerca de ser países corruptos que de ser totalmente transparentes, ¿no? En calificación le dimos a Indonesia 7 y a México 6, ya que tienen una percepción de corrupción considerablemente alta. Después, dentro de lo económico, analizamos y llegamos a la conclusión de que México es mejor para invertir. Observamos ambas economías y pudimos ver que la de México está por arriba de la de Indonesia. Observando el PIB, podemos ver dos cosas. La primera es que a lo largo de los últimos 20 años, la distancia entre ambas se redujo mucho. También podemos ver que México tiende a tener crisis con mayor pérdida que Indonesia. Sin embargo, sigue estando por arriba y actualmente pues ya se está medio recuperando de la pandemia, ¿no? De la crisis de la pandemia. También analizamos el déficit. Y aunque en ambas naciones es negativo, el de México es menor, ya que tiene 4.42% a comparación del de Indonesia, que es de menos 6.41%. El déficit puede ser una buena señal que sea negativo porque significaría que el gobierno se está endeudando para mejorar la infraestructura del país o la calidad de vida de la población. Por eso, a pesar de que el gobierno de ambos países tenga déficit, puede ser positivo. Hay que ver dónde se está gastando el dinero y conforme eso puede ayudar a una decisión para el inversionista. O incluso puede hacerlo que se arrepienta de invertir, ¿no? Cualquiera de las dos. Este es el déficit público de México. Luego, el bienestar. Decidimos usar tres índices, el PIB per cápita,
para ver el desarrollo económico de ambos países, grado de educación promedio y vehículos por cada 1000 habitantes para observar el poder adquisitivo de las sociedades de ambos países. Comparamos estos tres y, y ya establecido nuestra rúbrica para calificarlos, nos dimos cuenta que México es superior y por ende mejor en su bienestar social. Si vemos, por ejemplo, el PIB per cápita, vemos que México, aunque con más recesiones y con un crecimiento menor al de Indonesia, en los últimos años se puede ver que está muy por arriba de Indonesia en este rubro. También, por ejemplo, en los vehículos por cada 1000 habitantes, en 2015 México daba un promedio de 307,82 autos por cada 1000 habitantes en comparación de Indonesia, que solo contaba con 88,8. Bueno, ahora vamos a hablar de la población. La siguiente. Un índice que quisimos retomar para hablar de este tema fue la participación porcentual por sector económico, el porcentaje desde el PIB. Y vemos que México ha perdido participación en la industria y le ha cedido más terreno a lo que es el sector servicios. También actividades como la agricultura se han visto reducidas y sobre todo es eso que en México el sector servicios está cada vez creciendo más. Y en cuanto a Indonesia nos podemos dar cuenta que cada vez la agricultura tiene menos participación, menos peso sobre su PIB y lo que se está llegando a consolidar es la industria. Pasó de 17,52% en el año 2000 a 30,66% en 2014. La siguiente. Luego, para medir un poco la productividad de cada país, pues dividimos el PIB per cápita, pero por la población ocupada. Como podemos ver, los valores para México se mueven entre 20,000 y 25,000 dólares, mientras que para Indonesia apenas han superado la barrera de los 5,000 y se mueve alrededor de los 7,000 dólares de su PIB per cápita conforme a la población ocupada. A pesar de que México tenga un valor bastante más alto, pero este ha decrecido a lo largo de estos 20 años, mientras que el de Indonesia pues ha tenido un crecimiento bastante sostenido, que solo llegó a decaer bastante significantemente en el año de la pandemia. Bueno, ahora sigue la situación financiera. La siguiente. Vamos a comparar el impacto de la tasa de interés en la inflación. Eh, para México, cuando sube la tasa de inflación, pues lo que hacen es subir la tasa de interés, al igual que en Indonesia, pero México tiene un comportamiento mucho menos volátil, más predecible, que puede dar más seguridad, aunque las tasas sí son pueden llegar a ser bastante altas, por encima del 10% incluso, aunque pues por ese lado lo han tenido bastante controlado. Por el parte de Indonesia, al principio del periodo vemos una evolución bastante pues impredecible que puede generar incertidumbre, pero a partir de lo que es los últimos 7 años, pues han sabido controlar tanto su inflación como la tasa de interés. Esto ayuda al tipo de cambio porque a largo plazo elevaciones muy altas de la inflación pueden llegar a devaluar la moneda, lo que estaba pasando justamente con Indonesia, que el tipo de cambio con respecto al dólar está muy bajo. Tiene un valor bastante, eh, pues sí, bastante bajo en lo que es el mercado de divisas. Sí.
Bueno, ahora vamos a ver cómo llegamos a calificar a cada país. Esta fue la escala global que utilizamos, donde una calificación de 1 era una recomendación de no invertir y llegaba hasta la máxima que era 10, que era una eh, seguridad de inversión muy alta, pero también tenemos calificaciones para un grado especulativo. Eh, en cuanto a la calificación de perspectiva, pues un signo positivo, consideraríamos mejorar la calificación en el futuro conforme al comportamiento de todas estas situaciones y estos temas que observamos. Y un signo negativo, estaríamos contemplando modificar negativamente la calificación. Aquí se ve en el caso de México todos los indicadores que usamos y bueno, la ponderación que al final obtuvimos a través de asignar una escala de indicador por indicador. Lo que nos dio como resultado una calificación de 69%, 69.70%, lo que equivaldría a una puntuación de pues 6.9 y eso queda en una calificación de W, lo que sería una economía especulativa. Y además, en cuanto a la perspectiva, pues debido al comportamiento que hemos visto de que algunas variables se encuentran estancadas, otras pues han decrecido, a lo mejor México está en una situación de recesión y por eso la perspectiva negativa, pero actualmente pues sí es una mejor inversión por sobre Indonesia. Ahora la ponderación para Indonesia nos dio como resultado 60%, 60.95, lo que también lo califica en una calificación de W, que es igual una inversión especulativa. La perspectiva es positiva debido a que hemos visto el comportamiento de ciertas variables que han sido claves o importantes. eh, Han tenido un crecimiento sostenido o se ha tratado de controlar pues variables como lo que vimos de la inflación, la tasa de interés, pues en un periodo reciente y viendo también a futuro, pues Indonesia está teniendo un mejor desarrollo que México. Las calificaciones de México e Indonesia en las principales calificadoras financieras. En el año 2020, México obtuvo las calificaciones de BAA negativa, 1 negativa, o sea que se espera que baje el próximo año. Esto por parte de Rating Moody's, triple B negativa por Rating SIP y triple B estable por Rating Fish. E Indonesia, BAAA 2 estable por Rating Moody's, triple B negativa por Rating SP y triple B por Rating Fish. Y pues como vemos, ambos países están dentro del grado de inversión, ubicados en el grado medio inferior porque tienen la capacidad adecuada para cumplir con sus obligaciones financieras, pero condiciones económicas adversas pueden debilitar su capacidad para cumplir sus pagos. Bueno, como conclusiones, México actualmente sí sería una mejor inversión, pero lo que nosotros recomendamos es una inversión de cartera, principalmente en empresas del sector servicios, ya que es un sector que ha tenido un crecimiento importante a lo largo de este periodo y consideramos que una inversión de este tipo le puede generar rendimientos importantes al inversionista. Además de que, como hemos visto, ciertas crisis, sobre todo cuando son a nivel mundiales, pues afectan bastante a lo que es México y en caso de que suceda alguna otra, pues el inversionista puede retirar fácilmente su dinero. Y en el caso de Indonesia, lo que recomendamos es una inversión extranjera directa en el sector industrial, ya que sin mencionar que ha tenido un significativo crecimiento, es importante porque es un sector que se ha llegado a consolidar en este país,
como vimos a lo largo de este periodo. Y dado que tenemos perspectivas positivas, una inversión a largo plazo como lo sería esta, consideramos que es una buena opción para que el inversionista llegue a instalarse en este país. Esta Bien, es, bueno, chicos. nuestra bibliografía y muchas gracias. Ok, bien. Vamos entonces ahora con el último equipo, statista. Maestro. Uy. ¿Ya se me muestra? Listo, ya se ve. Ok. Cuando gusten, Enis y Sebas. Sí, muchas gracias. Buenos días a todos. Hoy en conjunto con mi compañero Sebastián Arbizu les presentaremos nuestro análisis Riesgo País México-Rusia, en el cual tomaremos como indicadores principales la situación política de ambos, la situación económica y financiera, así como también las problemáticas actuales. Estos indicadores nos ayudarán a tomar la mejor decisión correspondiente, ya que ésta se basará en las ponderaciones concluidas. La metodología que llevaremos a cabo para la respectiva evaluación de cada indicador estará basada en 5 escalas de valores que irán desde una perspectiva muy desfavorable con calificación de -4, que alude a una situación crítica de todos los indicadores, a una muy favorable con una calificación de 10, que nos dice que la situación de los indicadores es excelente. Asimismo, se añadirá una previsión acerca de la evolución futura, es decir, ya sea positiva con tendencia a una mejoría, estable en donde no existirán cambios y negativa con tendencias decrecientes. A continuación les hablaré sobre el análisis de la situación política de estas economías. Es relevante estudiarlas debido a que un sistema estable es favorable para el nacimiento de inversiones, así como para el crecimiento del comercio, que traerá beneficio para ustedes inversionistas y para el país que les recibe. En el caso mexicano, a lo largo del periodo estudiado se ha presentado movilidad y reparto del poder político entre instituciones y cargos públicos. En este sentido, desde la aplicación del modelo neoliberal, el Estado se ha enfocado en mantener buenas relaciones con el sector privado y cumplir con sus obligaciones de pagos. Si bien requiere grandes cambios en materia de combate a la corrupción y aplicación de la ley, estos problemas no son factores para temer por una situación de impago. En cambio, la situación rusa se mantiene un tanto incierta. Si bien el Estado ha tenido una participación importante en el desarrollo y crecimiento del país, con la generación de infraestructura, los conflictos internacionales que ha protagonizado durante la segunda mitad del periodo estudiado han propiciado un ambiente hostil para las inversiones. Aunado a esto, la última reforma constitucional del 2020, promovida por el presidente en cargo, que le brinda prácticamente un control total de las decisiones que se dan en el país, pueden ser un ambiente riesgoso para inversiones directas, pues estarían sujetas completamente a la decisión de un solo individuo. En este sentido, México se mantiene en una situación regular estable. Rusia, en cambio, se mantiene en una situación desfavorable estable, pues no se tienen perspectivas de que la situación política cambie en el corto plazo. Para continuar con nuestro resumen, presentaremos los resultados obtenidos del tema más importante para este indicador, que sería la situación económica y financiera. La situación económica y financiera es importante, ya que éstas nos hablarán de la evolución que han tenido los países. Nos mostrarán la liquidez y la solvencia del país ante distintos escenarios de riesgo que puedan llegar a presentarse. Así podemos observar que el caso de México se caracteriza por llevar un manejo responsable de variables económicas como la inflación y la tasa de interés. Su acción temprana de subidas de tasas de interés ante la crisis económica puede brindarle ventaja a su tipo de cambio en un futuro, por lo que podrán facilitar el flujo financiero y de operaciones con el sector externo. Por otro lado, al estudiar la deuda pública y privada, nos daremos cuenta que la economía de México se mantiene estancada, debido a que presenta saldos ligeramente cada vez más elevados,
que nos hablan de una acumulación que podría afectar a la confianza de la inversión privada. Es así como gran parte del ahorro se destina al pago de la deuda, aunque es suficiente para no requerir reservas internacionales. Hablando de su condición estructural, podemos constatar que si bien la economía mexicana está orientada a la producción y exportación de bienes industriales, gran parte de sus productos importados corresponden a insumos o partes finales de sus cadenas de producción. Esto nos dice que a pesar de ser una economía compleja, no presenta un sector industrial plenamente establecido, por lo que su sector exportador es su principal fuente de ingreso, pero al mismo tiempo su mayor carga. En el caso ruso podemos observar un comportamiento distinto en algunas variables clave. En cuanto a tasas de interés e inflación, el comportamiento respecto a México no cambia mucho, lo que nos dicen que en cuanto a rendimientos y riesgos no varía. La diferencia se presenta en su tipo de cambio, pues el rublo ha sufrido a lo largo del tiempo una gran devaluación causado por sanciones económicas de las que fue sujeto en el 2014-2016. Lo que nos dice que al sector interno le es cada vez más complicado ingresar bienes del exterior y por el contrario, las exportaciones presentan más facilidades a través del tiempo. En este sentido, el saldo de la cuenta corriente presenta constantes superávits, lo que le ha permitido al país no depender del financiamiento externo para impulsar su crecimiento, así como alimentar sus reservas que actualmente se encuentran a máximos históricos. Considerando el ahorro financiero, podemos constatar que a través del tiempo este ha ido en aumento, lo que nos dice que el dinero en circulación se ha transformado en inversión, que es un factor importante para el crecimiento y desarrollo del país. Si hablamos de su condición estructural, podemos constatar que a pesar de no ser una economía tan compleja, su sector exportador más importante, la industria petrolera y petroquímica, le brinda al país de importantes ingresos, que han impulsado el desarrollo de otros sectores como el sector agroalimentario e industrial. En este sentido, el país cuenta con un manejo responsable de variables sumamente importantes que podría dirigirle a una industrialización. Habiendo considerado este análisis, es como podemos colocar a México en una situación regular estable, puesto que no corre con un riesgo estructural de impago de deuda inmediato y presenta buenos niveles de reservas. Por otro lado, tiene un buen manejo de la mayoría de las variables económicas, aunque es importante observar cómo responde la economía ante la caída de los precios del petróleo del año en curso. Una vez observado el desempeño económico y financiero de ambos países, nos damos a la tarea de ver cómo han reaccionado los gobiernos ante problemáticas que aquejan al futuro de los ciudadanos globales. Para finalizar, tomaremos en cuenta el marco de problemáticas actuales en el cual abordaremos indicadores que nos mostrarán cómo cada país se desempeña en cuestiones sociales para el mejoramiento de su entorno. En el caso de México, las mujeres presentan en promedio menores desventajas políticas y económicas que el resto de las mujeres comparadas con países latinoamericanos y ha presentado mejoras a través del tiempo. Si nos adentramos al análisis del progreso social en México, podemos concluir que estamos mucho mejor en agua y saneamiento de inclusión y calidad medioambiental. Dentro de las finanzas sostenibles, México está entre los países con finanzas sostenibles bajas, por lo cual los ingresos por concepto de financiamiento y cooperación internacional son menores y en su mayoría escasos debido a la poca iniciativa del sector público y privado en la materia. En el caso de la problemática del COVID-19, en México se podría observar una pobre acción por parte del gobierno para hacer frente a la crisis, pues su paquete económico representa solo el 0.7% del PIB. Por otro lado, Rusia presenta una brecha de género mayor a la de México, aunque ha tenido leves mejoras con el tiempo. En términos de progreso social, Rusia se encuentra con tendencia hacia arriba, lo que muestra un avance al implementar mejoras sociales. Sus finanzas sostenibles se mantienen a la alta, ya que Rusia presenta un nivel óptimo de ahorro, así como de canalización de los flujos de la economía que le permite tener un financiamiento sostenible, aunque presenta retos muy amplios al ser una de las naciones que más contamina en el mundo. En el caso de la problemática del COVID-19, el país presenta una economía sólida que le permite hacer frente a las demandas de su población y del sector salud.
Tomando en cuenta los factores mencionados, es como colocamos a ambos países en una situación regular. En el caso mexicano, vemos como una perspectiva negativa debido a que su actual administración no ha mostrado gran interés por atender problemas urgentes como la crisis sanitaria y de género. En el caso ruso, el comportamiento no es muy distinto, pero ha tenido mejor respuesta ante la crisis sanitaria, lo que parece mantener la situación social dentro del país. Conclusión. Como pudimos observar a lo largo de este estudio, entre economías existen diferencias en variables importantes. Mientras hay avance en algunas, otras pueden ser limitantes para el desempeño de las inversiones. Es así como, considerando todos los factores mencionados, colocamos a México en una situación regular con perspectiva estable. Pues si bien no hay indicios de una mejora sustancial, esto no imposibilita el desarrollo de la inversión y o el pago de las deudas. En el caso ruso se coloca en regular estable, puesto que a pesar de tener un buen desempeño económico y financiero, la inversión, por el comportamiento histórico, está más expuesto a situaciones extraordinarias. Es de esta manera como podemos dar las siguientes recomendaciones de inversión. Para México observamos un ambiente favorable para ambos tipos de inversión. En el caso de inversión directa, recomendamos su dirección hacia las áreas de oportunidad que se hacen evidentes con el sector importador, es decir, a las actividades que alimentan el sector industrial, como la producción de autopartes, circuitos electrónicos, entre otros. En el caso de Rusia, observamos una situación frágil para las inversiones de riesgo, pero favorable para la inversión de cartera. Podría haber áreas de oportunidad en el sector agroindustrial o en la inversión de extracción de minerales o petróleo, aunque estarían sujetas a los precios internacionales y decisiones políticas unánimes. Para el caso de la inversión de cartera, económicamente es viable y más cómoda en caso de surgimiento de situaciones extraordinarias que caracterizan la esfera rusa. Esta es la calificación que da la CESE para México y Rusia. Y nuestra bibliografía. Ok, bien chicos, por ahí ya habíamos comentado que en las presentaciones no usamos imágenes decorativas, ¿no? Su análisis es bueno, pero el no fundamentar con datos, con las gráficas, ¿no? De lo que investigaron, la verdad es que le baja la calidad a su trabajo, ¿no? Porque pues digo, es lo que ustedes dicen, pero ¿cómo lo observamos ahí? ¿Cómo lo comprobamos si no están referenciando datos, si no incluyen gráficas, ¿no? Ok, bien. ¿Algún otro equipo va a presentar o ya son todos, chicos? ¿Son todos los que tenemos? No, profesora, bueno, nos tocaba al principio, pero no estuvimos muy vivos para contestar inmediatamente y nos saltó. Pero si nos da la oportunidad, nos encantaría presentar también nuestro trabajo. Ok, perfecto. De una vez presenten, chicos. Muchas gracias, profesora. ¿Ya alcanzan a ver mi pantalla? Listo, ya se ve. Muy bien. Ok. Sí, somos el equipo Contamex. Mi compañera Mariana va a iniciar la presentación. Sí, bueno, vamos a presentar nuestro análisis riesgo país a partir de la consultoría Contamex. Para este plan de exposición iniciaremos con una breve recapitulación de los datos más importantes que en anteriores avances ya habíamos abarcado.
Posteriormente, con una explicación de los tipos de riesgo asociados a cada país, el puntaje de las calificadoras y finalmente con nuestras perspectivas a futuro y las recomendaciones de inversión para cada uno de los países. Bien, para las series estadísticas consideramos importantes y bueno, elegimos tres datos a analizar, empezando por el índice de finanzas sostenibles, el cual tenemos que se compone de 4 variables, que son los ingresos sostenibles, los ingresos intensivos en carbono, los presupuestos sostenibles y los presupuestos intensivos en carbono. Consideramos importante este índice ya que promueve la transparencia e inclusión de derechos humanos en la creación y aplicación de estrategias nacionales de financiamiento climático, lo cual para nuestros indicadores que posteriormente presentaremos, bueno, tienen relación en ello. En cuanto a la evolución de la inflación, nuestra serie indica de manera generalizada, pues, cómo la economía de los países, México y Brasil, y la manera en la que la población está enfrentando la situación económica, además de que refleja consecuentemente en distintos ámbitos cotidianos, como por ejemplo el aumento en los salarios, ya que si el aumento porcentual de un salario no está a la par del porcentaje inflacionario del país, pues los trabajadores perderían capacidad adquisitiva a pesar del aumento salarial. Y de ahí nos lleva a nuestro tercer índice, que pues es el de salario mínimo en dólares, lo cual indica que nos provee la información de la capacidad monetaria que tiene cada persona en ambos países con base al salario mínimo. Por ejemplo, nos puede dejar analizar el cómo la inflación y el aumento salarial se contrarrestan mutuamente y además nos permite realizar un pronóstico inflacionario y a la vez relacionarlo a los precios de los productos básicos necesarios. Bueno, aquí es otro indicador que nosotros consideramos importante de la población en porcentaje de México y Brasil, tanto para hombres como para mujeres, ya que pues es un factor que nosotros consideramos importante a la hora de la inversión. En el tema administrativo vemos que ambos países son realmente muy similares en su estructura. La dirección que ha tomado la política pública en los últimos años es un poco polarizada. Generalmente se considera a Bolsonaro como un gobernante de derecha y a López Obrador como un gobernante de izquierda. Más adelante veremos por qué eso es relevante. Okay. Otros de los indicadores que tomamos en cuenta es uno que expusieron nuestros compañeros y es el de índice de libertad económica. Toma en cuenta diferentes categorías como el Estado de Derecho, el tamaño del gobierno, la eficiencia regulatoria y la apertura del mercado. Las explicaciones de riesgo país que asociamos a cada una de nuestras recomendaciones las vamos a exponer a continuación. En primera instancia, sabemos que Fitch le da una calificación de riesgo B a Brasil y B a México. Eso quiere decir que México está en un estado de mayor confianza para los inversionistas que Brasil. En la de CC, México está en el grupo 3 con López Obrador y Brasil está en el grupo 5 con Bolsonaro. No es por reducirlo a que simplemente es en virtud de la persona que esté en la silla presidencial, pero tener en cuenta quién es presidente y cómo llegó ahí nos ayuda a inferir un poco cómo es que se tomó esa decisión en CESE. Las transiciones de poder en Brasil suelen ser un poco más turbulentas que en México. Hay que tener en cuenta que en México históricamente solo han habido 3 partidos
en la presidencia. En Brasil ha habido mucho más y hay un constante estira y afloja entre izquierda y derecha, cuando en México pues se considera generalmente que solo ha habido izquierda en los últimos 20 años, ¿no? El riesgo país en general tiene las mismas calificaciones, tanto a presente como a futuro. Brasil está en el grupo 5 y México está en el grupo 3. Ahora, las calificadoras, S&P, Moody's y Fitch, también otorgan todas con diferente nomenclatura, pero generalmente se refiere a lo mismo y califica la capacidad de pago de deudas de cada país. Como ya vimos, México tiene triple B y Brasil tiene doble B. Triple B negativo, quiere decir que no es tan bueno como triple B, pero sigue estando en el terreno de lo aceptable. Ok, mi compañera les va a explicar las perspectivas a futuro. Sí, bueno, como lo tenemos en la presentación, dado nuestro análisis que hemos presentado con anterioridad, México es un país atractivo para inversionistas y compañías que buscan ubicar activos en algunos sectores estratégicos, permitiendo elevar la bueno, aquí ambos países tienen un potencial de desarrollo extraordinario, fuerzas de trabajo relativamente jóvenes, como lo vimos en la gráfica de población, y muy productivas. Están sobrados de recursos tanto naturales como humanos, y existe un consenso común que augura una buena tendencia en general para ambos. En base a todo esto, podemos hacer las siguientes recomendaciones. Para Brasil, pues es un país con un potencial enorme para desarrollarse como una economía formidable. Su pasado colonial y las estructuras de poder fallidas han entumecido su desarrollo desde el principio. Aún así, las industrias brasileñas que prometen los rendimientos más estables serían agricultura y petróleo. Y en general, aquellas que sean intensivas, como la mano de obra, o cuyo producto sean materias primas. Otro sector, aunque más arriesgado, pero proporcionalmente más lucrativo, es el sector energético renovable de Brasil. Para México, el sector más prometedor de la economía industrial en México es generalmente considerado el de la industria manufacturera de alta tecnología. Para ello, México tiene varias cosas a su favor, como lo fue una población joven y productiva, un aparato de educación pública formidable y una divisa muy competitiva en el mercado mundial. Como vimos en algunas calificadoras, el riesgo político de México, a diferencia de Brasil, pues es bajo, por lo que la inversión es relativamente segura. Eso es todo por nuestra parte. Como conclusión, querríamos decir que hay que tener en cuenta que si bien México puede parecer una opción más segura, no hay que descartar a Brasil del todo porque tiene mucho potencial para crecimiento y con inversiones estratégicas, y si el gobierno cambia un poco sus políticas públicas, tal vez pueda pasar a tomar su lugar que muchos le auguraban hace unos años como una de las BRIC, que si recordamos es de los países que en virtud de su población y de sus capacidades tecnológicas estaban llamados a ocupar el podio de las potencias mundiales. Es todo. Gracias. Chicos, en su presentación no hay nada, ¿no? Su análisis es sumamente somero. Se quedaron en el primer avance. Estoy preocupada con este equipo. Revisaremos el trabajo a ver si ahí hay más material, pero no tiene el nivel su exposición, su presentación. Es decir, ustedes analizaron estadísticas porque nos ponen una diapositiva con el título de estadísticas. O sea, no están mostrando nada. Y todos son dibujitos, imágenes, ¿no? La verdad es que no hay suficiente material para elaborar un índice en lo que ustedes presentaron.
Ok, bien, vamos por favor con algunos comentarios por equipo. ¿Qué hacemos? Profesor Daniel, ¿puede activar su micrófono? Sí, sí, profesora. ¿Sí me escucha? Sí. Sí, ya se escucha bien. Ok. Pues sí, bueno, así que en orden. Primero, pues la verdad es que el análisis, como mencionó la profesora, es muy poco. Pues cuando se hacen unas métricas, y bueno, va en general con todos, ¿no? Cuando uno está haciendo una calificación, ya sea de crédito o algo, necesitas métricas sólidas, es decir, cosas cuantificables. Y sí deben de tener bien esquematizado qué es lo que necesitan para cada rubro, es decir, si van a evaluar, en este caso, no sé, entornos políticos, cuáles van a ser las métricas que van a utilizar para ese sentido y evaluarlas y explicar por qué ustedes dan un cierto nivel de calificación, pero pues para eso sí necesitan justamente conocer a fondo el país o la industria, dependiendo de lo que estén investigando, porque ustedes al final de sus cuentas van a ser los analistas y como analistas ustedes se van a especializar en esa área y tienen que justificar por qué. De ahí en fuera, algo que es importante, considero, es cómo explican información. Creo que así lo voy a comentar algunas ocasiones, pero tienen que ser muy concisos y también como recomendación pueden hablar de qué es lo que puede pasar para que las calificaciones suban o se deterioren, ¿no? Por ejemplo, si ustedes sacan un parámetro de que es positivo, pero todavía puede mejorar, ¿por qué? ¿Qué cosas, qué métricas tendrían que mejorar? Y eso, qué avance le darían la calificación, ¿no? Y cositas de esos detalles. Por ahí, los de Virtual Contact, algo que me llamó la atención, de su presentación, era chequen bien la ortografía. Eso es importante porque también tienen que checarlo en sus reportes, que estén bien, que los datos coincidan, que también coincida lo que ustedes están explicando o lo que presentan con lo que escribieron. Porque por ahí de repente encuentro cosas que se contradicen. En el reporte pareciera que no es tan positivo o de hecho hasta negativo, y en la presentación lo marcan como que sí, ¿no? O por ahí entre los propios trabajos traen a veces contradicciones. Entonces, sí revisen que su análisis sea consistente con lo que están haciendo y con la evaluación final. Es decir, ustedes ya analizaron todo. Entonces, antes de que hagan el trabajo y todo eso, pues que vaya hacia ese sentido, ¿no? Porque luego eso puede repercutir. De ahí en fuera, pues creo que so far so well. No sé, profesora, ¿usted qué opina? Ok, bien. Mari, si nos quieres hacer unos comentarios. Sí, ya me escucho, sí, ¿verdad? Sí, listo. Chicos, en general, digo, lamentablemente, salvo el último equipo, desde mi punto de vista, creo que sí hubo evolución durante las exposiciones. Sin embargo, hace falta trabajo más profundo. Hay indicadores que aún no son comprendidos del todo o que están ustedes relacionando en una sola temática y que en realidad no tiene tanta relación entre ellos, o no lograron darle esa relación necesaria como para hablar puntualmente de la temática en la que los están viendo, ¿no? La mayoría para el caso de los indicadores financieros incluyó tipo de cambio, inflación, por ahí tasa de interés. Yo supongo porque en el video les explicamos que son variables que están estrechamente vinculadas, pero que no logran ustedes trasladar a un verdadero análisis de la situación financiera de los países. Y entonces esta parte se queda ahí bailando. Entonces, lo recomendable siempre, chicos, es que cuando yo voy a presentar indicadores, un análisis propio,
pues aproveche justamente que no me están o que no me están exigiendo variables específicas, si es que es el caso como fue ahora, sino más bien temáticas. Y entonces, si yo no sé a ciencia cierta de qué me está hablando este indicador, ni soy capaz de vincularlo con otros indicadores, ni de darle una lectura bien fundamentada, pues entonces mejor no lo incluyo y busco un indicador que sí sea capaz de analizar. Ahora bien, si me quiero aventar el riesgo de analizar indicadores que no conozco del todo, bueno, pues por lo menos entonces me pongo a estudiar previamente, pregunto acerca de si mi análisis, el análisis que yo estoy haciendo es el correcto o no, y entonces sí lo incluyo, es decir, todo lo que yo diga, tanto en un trabajo escrito como en una exposición, debe de estar perfectamente fundamentado y tiene que estar basado en el comportamiento de los datos, como por ahí les dijo Daniel. Por ahí mencionan de repente variables con un comportamiento positivo cuando no necesariamente es así y viceversa, ¿no? Felicitaciones al equipo de Rusia nuevamente. Creo que de todos es el que tuvo más claridad a la hora de plantearse el objetivo del trabajo y a lo largo de la exposición, fuera de los monitos, ¿no? Y de las imágenes, creo que la exposición fue armada pensando en las personas que los iban a estar escuchando, ¿no? Y eso es muy importante, porque a lo mejor a mí me gusta mucho la diapositiva, cómo me quedó, me gusta mucho poner texto y demás, pero si no estoy pensando en el que me está escuchando, en el que me va a escuchar, pues entonces, quién sabe si al otro le quede claro lo que yo le voy a decir, ¿no? Y ese es el objetivo, no que me quede claro a mí, porque a mí ya me tuvo que haber quedado claro desde antes, sino más bien que lo que yo le voy a explicar le quede claro al otro, ¿no? Bien por la inclusión de indicadores ESG, me parece un muy buen intento de análisis de este tipo de indicadores, que además cada vez se convierten en indicadores importantes para el análisis económico y financiero en el equipo de Rusia. Y pues bueno, eso es lo que les puedo comentar. Tienes apagado tu micrófono, Lili. Ok, gracias chicos por conectarse, ya nos excedimos un poco. Por ahí vi que estaban solicitando más tiempo. No podemos exceder esta semana. Entonces, lo más que les puedo dar para que suban ya sus 3 archivos es hasta el viernes a las 3 de la tarde. ¿Ok? Estaban las fechas para hoy, ahorita las modifico entonces, tienen hasta el viernes, pero no hay más. El próximo lunes les entregamos ya calificaciones y nosotros también necesitamos tiempo para revisar sus calificaciones. Pedro. Maestra, en lo que es para entregar el trabajo, solamente me permite entregar un solo archivo. Y segunda, ¿cuándo sería el segundo examen, maestra? El miércoles, justamente. Ok, gracias, maestra. Por eso es que sí tienen ustedes hasta el viernes para poder entregar sus archivos, ¿vale? Ajá, gracias por avisarme. Ahorita también entonces checo eso del número de archivos. Bien, me quedo por ahí con el equipo Virtual Contact. Gracias los demás chicos por conectarse y nos estamos viendo el próximo lunes. Gracias, maestra. Gracias, maestra. Hasta A luego. ustedes. Buen día. Que tengan buen día, chicos. Hasta luego, maestras. Gracias. Que tenga lindo día. Nos vemos el lunes de todas formas. Bien, chicos, ya están.